Y en nuestras provincias, cuando una pareja da el paso, por ejemplo, para ingresar al matrimonio o para casarse, la comunidad reconoce y les dice Haqe Haptao, Haqe Htao, incluso le decimos. Pero la palabra Haqe va más allá, porque se trata de una serie de conductas, de una serie de ejemplos que tiene que ser el momento que ingresa a ser Haqe. Pero, ¿qué implica esto? Vamos a hablar de este tema, Haqe. ¿Qué querrá decir Haqe? ¿A dónde nos va a llevar esta palabra? ¿Cuál debería ser nuestra conducta si ingresamos a ser Haqes? Vamos a dar la bienvenida a nuestro Jilata Maximiliano Flores. Él está con nosotros, qué alegría tenerlo aquí en el Taipi. Y estamos con nuestro Jilata Lino, que tempranito los hemos hecho despertar y pues están aquí con nosotros. Kamisaki, hacha Jilatanaka, walikpurt aniwayaptah Taipi wakichawiro, askichoimampi arunt asiñani hichalwan casina. Hayaya Jilata Maximiliano. Hayaya hermana Inés. Y acá Arasquipawi Taipi, provincia Nagararon Tayani, Takpacha, Hiranaka, Culiacanaca, Kitinagate Sarnagasip, Heyapum, Uiwampi, Upanagaro Arun Kurt Eñani, Inas Hake Arot Ha Armas Hapchi, Ugata y Choro Arosquipawi Ñanokata. Wali Askiwa, Wali Kurt Animaitaja, Kamisaki, Hachatio Lino. Como era que nos anuncia en Takpacha, provincia, 20 provincias, Sasina. Najalani waitu mercat. Ancestralmente uka su paciente perichurun hanio cambiata reporta a cosas que ucha sabe. Gracias, hermano. Jilata Max, vamos a hablar de Haqe. ¿Qué implica el ser Haqe en la comunidad? Para hablar de Haqe es desarrollar mucha teoría, mucho conocimiento, mucha sabiduría. Porque para ser Haqe primero nacemos, ¿no? Y cuando naces tienes que crecer, y desde el momento que naces la familia, la comunidad, el ayllu empieza a designarte quién eres, cómo has nacido, a qué hora has nacido, bajo qué estrella has nacido, bajo qué planeta has nacido, cuál es tu señal. Puedes tener cabello blanco, puedes tener lunar, puedes nacer de pie, puedes nacer de cabeza, puedes tener 2 mollejas en la cabeza, o puedes tener otros lunares en el cuerpo, o puedes tener 6 dedos, o puedes tener 6 dedos en los pies. Son señales divinos, señales inmaculadas que la naturaleza te ha puesto ahí. El hombre no pone, sino la naturaleza te pone. ¿Para qué sirves? ¿Cuál es tu designio? ¿Cuál es tu camino? ¿Qué función vas a cumplir? ¿Qué rol vas a tener en esta vida? Eso, para nacer. Con eso nacemos. O sea que no somos iguales en la misma composición del órgano, en la misma composición de los aparatos. No somos lo mismo. Cuando cortamos una oveja, tiene su estómago, su intestino, ¿no? Esos son distintos y diferentes a cada animal, lo que también nosotros somos igual. Yeah. Entonces, quiero empezar hablando de esta parte. Entonces, naces como asu, ¿sí? Como inocente. Sí. Y entonces, cuando eres asu, eres recién nacido, entonces estás en el primer puente, naces al primer puente, la primera chaca. Y esa primera chaca es totalmente oscura. No tiene luz, no hay conocimiento, no hay tierra, no hay universo para él, está oscuro todo. ¿Ya? Nace. Y entonces la mamá, lo primero que ha aprendido, ¿no? La mamá es tapar la molleja de la guagua. O sea que estamos en el pujo, el pujo. Entonces lo tapa, puede ser con lanita de vicuña, con lana de alpaca o con lana de llama, tiene que tapar. Ahora en los últimos tiempos con lana de oveja. Lo tapaban. Entonces, ¿para qué? Para que no escape la sabiduría, el conocimiento por ahí. Está culminando el proyecto para ese niño. Ese niño es su proyecto, ese niño es su construcción, ese niño es su tarea, ese bebé es su objetivo y está dedicándose a eso. La mamá, el papá, el ayllu, para construir, para que sea modelo de persona. Entonces, tiene que pasar por ese primer puente que se llama chaca. Pero oscuro.
Y entonces el bebé tiene que entrar al conocimiento, tiene que despertar a una realidad, con nombres, con conceptos, con nombramientos. O sea que el fenómeno tiene que conocer la cosa material, la cosa fenoménica y la cosa teórica, tiene que conocer en la conciencia. Por eso no escribe la Aymara. Y así lo enseña. Ya. Y la primera palabra que aprende la guagua es mama o papá. O tata, Sí. mama. Sí. Eso aprende. Y a partir del tata mama va a desarrollar todas las teorías. Va a conocer, ¿cómo te puede decir? El espacio celeste va a conocer. Va a conocer la parte espiritual. Va a conocer, y a su papá, a su mamá, el fenómeno que tiene de cómo va alimentando a la mamá lo va a conocer. Entonces, lo mismo va a conocer a su papá. De ahí, a partir de ahí empieza ya ese chaca oscuro que estamos haciendo, el primer puente oscuro va a atravesar hasta sus 10 años. Ya, hasta los 10 años. Hasta ¿ya? sus 10 años va a atravesar. Y sigue entrando a los 11, 12, hasta sus 20 años. No objeta, puede preguntar, pero no objeta las teorías conocidas. No se revela contra toda la realidad que va a conocer. Ya. Entonces acepta todo, ¿no? ¿Y quién enseña en primer lugar al aso, digamos, en el contexto de 500 años antes? ¿Quién enseña al aso? El aso nunca va con su mamá a la chacra. La mamá siempre lo deja en la casa. Y en la casa la guaguita está en la cama. ¿Y quién se queda con la guagua? Son los utahuahuas, o sea, los abuelitos, de los 70 para arriba. Ellos se quedan, abuela o abuelo se quedan. Ese abuelo le enseña qué es este mundo, cuáles son buenos y cuáles son malos, a dominar, a conocer, lo enseña, ese primer. En sus primeros 1 año ya por eso habla de estos fenómenos. 2, 3, hasta 5 años está en la casa con el abuelo, Ya, aprendiendo. sí. Esa es la primera escuela de conocimiento. Con el abuelo Aunque pasa en la el primer actualidad puente. dicen, no, los abuelos malcrían a los nietos. Dicen, pero mira cómo enseñaba a los abuelos. Sí, sí. Abre los ojos, él es la que diseña el conocimiento de ese primer jaquecito. ¿No ve? Y ese jaquecito, esa gente, esa persona, ese bebé, entonces ahora conoce en teoría, conoce en frases, conoce en nombres, nada más. Pero como que conoce todas estas cosas, ¿cuándo va a comprobar la realidad? Te debes preguntar, ¿cuándo? Llega de los 5 años, 6, 7, 8, 9, hasta 10 años, sale a la área rural, al campo, con ovejas, con llamas, Sí. ya sale con los animales a pastear. Esta época, de los 5 hasta los 10, es la etapa de comprobación. Ahí va a comprobar refiere? qué es el guañarrayo, qué es el rayo, qué son las ispas, qué son los lagartos, los anfibios, qué son las aves, qué son las estrellas, el sol, la luna. Lo va a comprobar pasteando oveja, pasteando los animales, va a comprobar. Viviendo en su... Viviendo ya. Ya. O sea que, dice, ese niño cuando llega a su casa en la tarde, va a relatar todito lo que ha visto y va a decir, lo que me ha enseñado el abuelo, aquí está, se ha producido aquí. Esto ha pasado aquí, esto ha pasado. Todo va a hablar. Ya. O sea que el papá, la mamá, los hermanos mayores no pueden ignorar, tienen que escuchar y tienen que recibir lo que ese niño habla. Tienen que valorar ahora. Ya. Pero ¿quién valora al niño ahora en estos tiempos? No, Entonces, valoran, ¿qué cosa ha visto? Está hablando de los fenómenos del comportamiento de los animales, aves, reptiles, de todas esas personas está hablando. Está relatando más que un investigador todas las cosas que ha visto. Y seguro el tío Lino está recordando en estos momentos también cómo era la infancia, tío Lino, todos estos procesos que nos habla nuestro Gilata Maximiliano. Tú estás recordando también. Chicasco ya que aliki punyo kana caja sikt awina que chicas ukamir haqi praktams warmita para que churcam no hacha hilat wawat hasta wainakam tawakam ukam no yo haqis satahi pucha aukta ya tichupunera que achilat pach
avichut pach. No, camista hermano Max para askej. Avicho con educas que utana. Hachis apascaraki o ichuscaraki. Hachiwa niño engam. Gatse hay como wana hilara para que hichuruta nairat pach. Uki educación uthan, ¿no ve? Cuatro ya hilata tres escuela rasarha chamay hoy bañar. Ni pone hasta hilata tan cama hasta. Naira sita tatat kakam istinya ir nakanya pay. Tai casa augis. Ukitana kawana tinya nya escuela wali urasani usani kitanya sins. Daigas komera chikasi. Katay pinawa maafayana kasyati juntung way khatinya nakas yas qapat khiya. Akan ke hone. Patan komagi usana kapte hasta payana katan kata puruna kas kuna kulituna kas umas waitanya ukaria te kaphe ko hasta au que ir phadu ki kuna asnuna chinsunya se wakana chinsunya ubihina chinsunya hasta kuchina kas así churo kurs anakita ubihana ka como nax utkara Kama. Kotay hasta churo khasaraña ni choqilla mayor yo con que bueno, ni pucat part que pones hartos puni part amanrekir, ¿no? Porque patano como sana que te cree que hermana. Kama, tío. Hilata Maximiliano, después que pasa todo este proceso, llega ya a conocerse con su pareja. Generalmente esa parte es lo que tenemos en cuenta muchas personas, ¿no? Porque en la comunidad decimos, incluso le decimos, pero solo esa pequeña parte, pero tú nos relatas desde el momento en que uno nace, llega a este mundo. Porque es una teoría compleja para hacer jaque, pues, ¿no? Hasta los 10 años, estoy hablando bien claro, 5 años está en la casa, lo que dice el tío, conocer. Sí. Nadie dice, pues, esto es olla, esto es plato. Esto es puku, aquel es yuro, aquel es hiuki, tienes que conocer, pues, ¿no ves? Sí. Entonces, el decir puku no es como decir olla, no es lo mismo. El puku es un complejo de cocinar en la experiencia, en el pensamiento, en la actitud de la persona. Eso quiere decir puku, ¿no ves? Pero en el lenguaje castellano decir olla, ¿qué será? Pues no tiene sentido para mí. Una olla es así, un hueco, pero en el sentido aymara el puku ya es un contenido profundo. Al decir puku dices la planeta, al decir puku dices el desarrollo de una persona, el atado de una persona. Bueno, dejaremos a ver para otro día estas cosas, ¿no? Pero cuando ya llega de sus 5 añitos, y ese niño cuando llega hasta 5 años, con el abuelo que está, aprende inclusive a las 6 de la tarde o 5 de la tarde, el que está pasteando el animal en el campo ya está haciendo llegar los animales a la casa. Y este niño de 5 años, de 4 años, 3 añitos, su conciencia ya sabe, pues. Sale, corre y se para alrededor de las chacras, que las ovejas, los animales, entren directo al corral. O sea que un niño de una ciudad, un niño de un campo urbano, no se puede igualar a este niño de 3, 4 años del área rural, de la época anterior. No sé a qué le llaman derecho del niño en el Estado boliviano. Parece que le enseñan a jugar simplemente, no le enseñan conciencia, es otra cosa. Entonces, vemos esto, y ese niño ya desde muy chiquitito ya tiene conciencia. También el animal lo ataca. Si tiene animal de carga, lo agarra de la cuerda, lo hace parar. ¿Qué conciencia de ese pequeñito? Pero mientras que en la actualidad, los niños actuales, ¿qué te van a hacer parar? Están en otro mundo, en otra órbita. Sí, definitivamente. Bueno, Hilata, entonces, Max, vamos a ir a un corte, por favor. Hilata, productor, vamos a ir a un corte. Después vamos a continuar con esta charla, por favor, porque aún no hemos abordado lo más importante, que nos explique un poquito más, por favor, Hilata, productor. Vamos al corte y enseguida, por favor, vamos a continuar con nuestra charla con nuestro Hilata, Max.